Manejo del pastoreo. El pastoreo mixto, la larva vacuno tiene ventajas. Por ejemplo, el no usar lanares en los campos genera un proceso de malezamiento que a largo plazo determina la merma de la producción vacuna. Entonces, manejar pastoreo mixto tiene repercusiones positivas sobre el ganado vacuno, ¿no? Para manejar ovinos a unas altas cargas se hace necesario la presencia del vacuno. Entonces, a su vez, el vacuno ayuda por la finalidad de acondicionar la pastura. También se obtienen beneficios desde el punto de vista sanitario. Esto es el asunto de que en diferentes medidas, ¿no? Por ejemplo, los campos que queremos reservar para los corderos destetados, ¿no? Los queremos reservar libres de pastoreo ovino por el asunto de las larvas de las lombrices, los huevos de lombrices, las larvas de tercer estadio de Trichoslonchus y Aemonchus, ¿no? Principalmente en los destetados es Aemonchus, porque hablamos de verano. Esos campos no les podríamos sacar utilidad si no tuviéramos vacuno. El tener vacuno nos permite sacarles utilidad a esos campos durante el tiempo que son reservados, por el sencillo hecho de que el ganado vacuno adulto ya no presenta resistencia a los entoparásitos, ¿no? Entonces no aumentan la población de huevos en el campo. También está el asunto de que suele haber se suelen consumir las larvas de uno del otro, las larvas de los endoparásitos, ¿no? El ganado vacuno suele liberar del campo, sacar del campo las larvas que afectan al ovino. Y creo que viceversa también, pero está. Desde el punto de vista sanitario, entonces nos ofrece ventajas. El pastoreo continuo es lo más común en el país y se basa en la asignación de una carga animal más o menos fija por unidad de superficie. Es necesario hacerlo, es frecuente y necesario hacerlo en todo lo que es la lactación. No suele haber otra alternativa en la lactación más que hacer pastoreo continuo, por lo que desde en octubre, noviembre hasta diciembre en la lactación se tiene que hacer pastoreo continuo por los altos requerimientos de la majada. Hablamos en plena lactación. A ver, sí. En el pastoreo continuo, obviamente, todos los potreros están ocupados por animales casi todo el tiempo. Pero eso no implica que en función de las necesidades del establecimiento, en ciertos momentos se hagan alivios o descansos, ¿no? Determinando así y en otro momento obviamente va a haber recarga. Entonces no. Si bien es una carga, si bien el pastoreo continuo es un sistema más o menos fijo por unidad de superficie, la carga, no significa esto que todos los potreros estén durante todo el año a una carga fija, ¿no? Pueden perfectamente en función de las necesidades, ¿no?
se pueden hacer alivios y se tienen que hacer alivios, obviamente, principalmente por lo que son todo lo que hablamos de las invernales, no agotarles las reservas durante el verano, y en otoño manejar alivios para favorecer el macollaje. O sea, en verano hablamos de no irnos más allá en diciembre, enero, de los 6 centímetros de remanente, cosa de no obligarlas a agotar las reservas a las gramíneas invernales y también a los tréboles, ¿no? No al trébol blanco, no obligarlos a rebrotar a partir de reservas, en base de macollos o estolones. Y después, en otoño, después de los pastoreos de limpieza, dar día de descanso, tal vez cerrar los campos para diferir para invierno, momento de crisis forrajera, o si no, considerar día de descanso para favorecer el macollaje y la estolinificación, y en el trébol blanco, o en el caso del pedunculatus era la generación de rizomas. O sea, pero esos ya son pasturas sembradas, pero en el caso de los campos naturales tenemos festuca y todo eso. Entonces, van a haber momentos de recarga y de alivio, aunque estemos en un sistema de pastoreo continuo, ¿no? Es común que todos los potreros de invernada se trabajen con una baja dotación ovina, y que en cambio los potreros destinados a capones se utilicen con alta dotación ovina y baja vacuna. Claro, acá estamos hablando de los capones son de los establecimientos más lanares, que son centrados en la producción de lana, ¿no? Como rubro principal, los capones, a menos que sean destinados ya a refugar, o sea, a carne, los capones suelen, el mejor desempeño es en base a reservas, ¿no? Principalmente en invierno, cuando vamos a ver que en invierno la eficiencia de conversión del alimento, o sea, en invierno es el momento en el que el fotoperíodo ayuda menos a lo que es la tasa de crecimiento de lana por día. La eficiencia de conversión del alimento en lana en invierno es menor respecto a verano, por ejemplo. Entonces, por un asunto del fotoperíodo. Entonces, en invierno, con los capones se juega la estrategia de aprovechar la alta eficiencia de producción de lana en base a reservas corporales. Eso es lo que se hace en invierno. Y los capones, los capones, la función que tienen es producir lana, hasta el momento que son engordados ¿no? Y carneados. Pero durante la mayoría de su vida la función que tiene es producir lana. Y el animal tiene muy alta eficiencia el ovino de producir lana en base a reservas. Entonces se trabaja con alta dotación. Distinto a cuando hablamos de invernada, que ahí trabajamos, por ejemplo, a los establecimientos más destinados a la carne, ¿no? Al engorde de cordero van a trabajar dotaciones más bajas. Entonces, está. Un pastoreo continuo. Para no es necesario tener muchos, potreros, digo. La ventaja que ofrece, machos cualquiera.
El pastoreo continuo, una de las ventajas que ofrece es que el fácil manejo, ¿no? Más homogéneo, no tenés que tener muchos potreros. En consecuencia requiere bajos niveles de inversión en lo que es el alambrado, en lo que es cuidar las aguadas, ¿no? En todo eso está. Los reguladores del pastoreo continuo son la carga animal por hectárea, la relación lanar-vacuno y el efecto año, las cosas que hay que considerar, ¿no? Hay que ajustar bien la carga a ese tipo de campo y a la suplementación que se puede hacer, ¿no? Y en algunos casos tenés que suplementar considerando las demandas fisiológicas por un año con muchas heladas en los que el rebrote se vio fuertemente afectado. Por más pastoreo continuo que hagas, no va a tener que encontrar otra alternativa, suplementación. También el pastoreo continuo, otra cosa que se determina es la relación lanar-vacuno adecuada para y obviamente la carga la fijaremos en base a la presupuestación de forraje de materia seca por hectárea por año que produzca ese campo y la estacionalidad que presente, ¿no? O sea, eso parte de saber en qué suelo estamos parados, ¿no? Si es un campo natural basáltico, cristalino, ahí si es más o menos. Igual lo ideal sería hacer una presupuestación, ¿no? Específicamente para ese campo, pero ya por saber en qué región estamos, ya tenemos un indicio de cuál es la producción por año, por hectárea, y la distribución estacional. Pastoreo controlado. Nos vamos al pastoreo controlado ahora. La dotación no se distribuye uniformemente sobre todo el campo. No es una dotación más o menos fija sobre todo el campo, como era la otra. Si bien especificamos que manejar pastoreo continuo no significaba no manejar alivios o no manejar momentos de recarga, lo contrario, ¿no? Sin embargo, ya el pastoreo controlado significa distribuir de un modo racional. O sea, va a significar para empezar tener más subdivisiones de potreros, ¿no? Y la carga van a haber potreros que van a estar frecuentemente vacíos. Por ejemplo, el diferir forraje es algo más común en establecimientos que hacen pastoreo controlado. Obviamente el pastoreo controlado va a ser mucho más, va a permitir, te va a dar la ventaja de poder hacer un manejo más favorable a las especies invernales, a las especies de mayor productividad y calidad, ¿no? Forrajeras que determines que hay en ese campo. Sino que algunos potreros se utilizan con alta carga instantánea, mientras que otros permanecen vacíos. Es lo que dice, ¿no? En el otro había momentos de recarga y de alivio, pero en el general del campo, ¿no? Obviamente, los momentos de alivio en el pastoreo fijo, los momentos de alivio van a estar asociados a momentos donde la demanda fisiológica de la majada de cría, ¿no? Y en caso de ser pastoreo mixto, también del vacuno, sean menores, ¿no? No va a ser nunca
el momento de alivio difícilmente sea en invierno, en el último tercio de gestación o durante la lactancia. No van a ser ahí los momentos de alivio. Ahí van a ser los momentos de recarga, incluso en pastoreo continuo. En pastoreo continuo va a ser un momento de recarga ahí. Como después, en pastoreo continuo vas a poder manejar alivios, ya sea porque el campo, ya sea porque tengas un verdeo, ¿no?, en otoño, o sea porque una avena, ¿no?, o sea porque suplementes, o sea porque sencillamente llevaste bien a las hembras, las llevaste bien a condición corporal, bien a otoño, y no necesitas a llevarla bien y hacer una encarnada media corta. No necesitas alimentarlas tanto en el otoño, ¿no?, y poder bajar un poco la dotación. Eso es en el pastoreo continuo, pero en el pastoreo controlado hay momentos en que los campos están vacíos, cosa que en el pastoreo fijo no ocurre eso. En el pastoreo fijo no hay momentos en los que, como es más que nada la mayoría de la extensión que se maneja, no suelen haber potreros vacíos, porque son grandes extensiones que se manejan, ¿no? En el pastoreo controlado sí suelen haber momentos en los que los campos están vacíos, algunos potreros están vacíos, mientras que otros están con altas cargas instantáneas, ¿no? La duración de los periodos de pastoreo y descanso son variables en función del tipo de pastura, época del año y requerimiento alimenticio de los animales. El pastoreo controlado no debe practicarse como un esquema rígido que determina de antemano la duración de los pastoreos y descansos. O sea, no es algo que se hace rígido con antelación, sino que se hace el pastoreo controlado. Los periodos de recarga y cierre se hacen con una continua observación de la pastura y obviamente el estado fisiológico, de entender el estado fisiológico, condición corporal en los vientres, todo eso, ¿no? Por lo cual no es algo rígido, definido con antelación, sino que los periodos de descanso y recarga de los potreros deben hacerse en relación al estado de la pastura y de los animales, como ya dije. Entonces, el pastoreo ovino, según la época del año, si el descanso del potrero es superior a 70 días, se reduce la población de larvas infectantes. La dotación elevada impide que los animales ejerzan la selectividad y mejora la distribución de las deyecciones. La dotación elevada. En pastoreo ovino, según la época del año, si el descanso del potrero es superior a los 60-70 días, se reduce la población de larvas infectantes. Hablamos de lombrices, ¿no? La mejor utilización del forraje producido cuando hacemos altas cuando se manejan descansos, ¿no? Descansos importantes. La mejor utilización de forraje producido permite un cierto aumento de la carga animal por unidad de superficie, que no es posible. Dentro de un establecimiento pueden funcionar uno o más unidades de pastoreo controlado, siendo el resto de pastoreo continuo. O sea que perfectamente en un establecimiento puede haber potreros que se manejan en pastoreo continuo. Obviamente van a ser potreros más grandes, potreros con escasas subdivisiones, ¿no? Y potreros separados que se manejan con pastoreo controlado. A su vez,
A su vez pueden haber en los diferentes potreros manejados con pastoreo controlado diferentes esquemas de pastoreo, ¿no? Entonces, dentro de un establecimiento pueden funcionar una o más unidades de pastoreo controlado, siendo el resto pastoreo continuo. Este sistema es posible utilizarlo con ovinos, con vacunos o en pastoreo mixto. Cuanto mayor sea el potencial de producción de la pastura, hablamos en cantidad y calidad, mayor será la respuesta en utilización de pastoreo controlado. Un ejemplo claro es el uso de verdeos o praderas. Claro. Vos vas a manejar pastoreo controlado, obviamente, con praderas perennes, mezclas forrajeras, y con los verdeos. Con eso es que vas a manejar más. Con eso siempre vas a manejar pastoreo controlado.